La diversidad cultural en la clase de L en el seno de la Escuela Nacional de Comercio y Gestión de El Jadida, Marruecos. En la presente ponencia se pretende proyectar la luz sobre la diversidad cultural en la clase de español como lengua extranjera, en un contexto marroquí. El conjunto del alumnado lo constituyen principalmente adultos marroquíes junto a una minoría de alumnos de algunos países subsaharianos. Normalmente la clase de segundos idiomas forman un espacio idóneo donde se puede promover una educación intercultural y favorecer el respeto al otro y el reconocimiento de su cultura. En esta reflexión nos limitamos a poner de manifiesto el papel de la práctica docente en fomentar una visión intercultural en el alumnado, averiguar las distintas actividades realizadas por los docentes para alcanzar tal objetivo y resaltar los rasgos peculiares del perfil de un buen docente intercultural. La enseñanza del español en entorno sociocultural marroquí. Mis clases cotidianas de español van dirigidas a alumnos universitarios de la Escuela Nacional de Comercio y Gestión, siguen sus estudios empresariales y comerciales en una carrera profesional de 5 años y aprenden el español como lengua extranjera en los semestres séptimo y octavo con un volumen horario de 20 horas por semestre. Mis estudiantes pertenecen a diferentes zonas de Marruecos y por lo tanto tienen un perfil sociolingüístico muy variado debido a la coexistencia de muchos idiomas oficiales, nacionales, locales, etc. Esta diversidad lingüística marroquí se debe a la riqueza sociocultural del país, ya que cohabitan los idiomas siguientes: el árabe estándar, al-Fusha, el árabe dialectal marroquí, Tashilhit, Tamazight y Tarifit, además de las lenguas europeas, el francés y el español, introducidas por la colonización española y francesa. La mayoría de mis alumnos pertenecen a esta realidad sociolingüística, además de una minoría que procede de unos países subsaharianos, sobre todo de Mauritania, Mali, Congo, Senegal, Camerún, que hablan otros idiomas nacionales y locales. Estos completan el mosaico sociolingüístico e intercultural del grupo de los alumnos con quienes trabajo. La interculturalidad en la clase de L. La diversidad cultural y multicultural como realidad dentro de la clase de L exige de la práctica docente la adopción de un planteamiento intercultural que tome en consideración las características peculiares de cada grupo cultural. Dirigiéndose a los docentes, la profesora Isabel Iglesias Casal dice respecto a la interculturalidad en clase de idiomas, teniendo siempre en cuenta que nuestro objetivo debe consistir en ir más allá de la comprensión periférica y superficial, por eso favorecer el conocimiento y el reconocimiento de lo que es distinto. Ha de ser una práctica habitual en el aula de lenguas extranjeras. Es preciso fomentar no solo la fluidez lingüística, sino también la fluidez cultural. En la clase de español como lengua extranjera vemos que además de la diversidad cultural de los constituyentes del grupo clase, está la cultura hispánica inherente a la lengua meta que el profesor ha de transmitir a sus alumnos. Cabe señalar que todos mis estudiantes dominan bien el idioma francés y lo utilizan en sus aprendizajes y en su comunicación dentro de las aulas entre ellos y los profesores. Es decir, que el francés es el idioma común entre todos los estudiantes. Son muy conscientes de su realidad y diversidad cultural y están al mismo tiempo preparados para conocerse y respetarse a fin de poder convivir, desarrollando una mentalidad abierta y tolerante. Asimismo, el profesor del idioma español debe ser consciente de la diversidad cultural y debe partir de este contexto para transmitir nuevos contenidos culturales de la lengua meta y adoptar una educación intercultural. ¿Qué perfil debe tener el profesor de L en la Escuela Nacional de Comercio y Gestión? Ante la diversidad cultural del alumnado van surgiendo nuevas necesidades de los alumnos y nuevas funciones del docente.
Atendiendo a esa diversidad, el profesor debe desarrollar sus habilidades educativas e intentar dar soluciones pedagógicas a sus nuevos retos. Al mismo tiempo, y adoptando una visión o actitud intercultural, los estudiantes deben comprender su cultura y reconocer y respetar la cultura de los demás. En esa línea, los investigadores David Merino Mata y Juan José Olivencia revelan lo siguiente: acercarse a unos planteamientos correctos de una auténtica educación intercultural implica, por parte del docente, una actitud positiva hacia todos los alumnos, superadora de sentimientos y creencias, muchas veces inconscientes, que pueden contaminar o desequilibrar prácticas educativas donde la riqueza a la diversidad sea motivo y razón educativa del progreso escolar para todos los educandos. Los autores hacen hincapié en la diversidad cultural como riqueza cultural y, por tanto, como factor de respeto, convivencia y equilibrio educativo. El profesor está invitado a invertir sus esfuerzos a fin de que sus estudiantes no se sientan discriminados por la mera razón de ser diferentes culturalmente. Debe mostrar un reconocimiento considerable de la diversidad cultural y fomentar un aprendizaje basado en la interacción y la comunicación intercultural y que esté lejos de toda exclusión o marginación. A estos nuevos retos de docente intercultural se refieren también los investigadores Eva María Sánchez Moral y César Vallejo Martín Albo, al indicar que enfrentarse a los retos, sensibilizarnos ante los problemas de desarrollar recursos para afrontar los necesarios cambios de la práctica docente requiere un esfuerzo, formación y reflexión. La educación intercultural supone también el desarrollo en los docentes de una práctica crítica basada en la formación, en la profesionalización y la reflexión. Así, en paralelo con la enseñanza del español y sus contenidos culturales, y aprovechando las afinidades y discrepancias entre la cultura propia y la de la lengua meta, el profesor debe asumir otras funciones como las siguientes: proporcionar un ambiente de convivencia, de tolerancia y de reconocimiento y respeto de la cultura del otro, promover la interculturalidad en su actuación educativa, planificando sus clases conforme a la realidad sociocultural de su aula, conocer y utilizar el francés como idioma de relación intercultural, utilizar métodos pedagógicos que tomen en consideración la diversidad sociocultural y la interacción intercultural, adoptar en su actuación educativa acciones peculiares de tolerancia y flexibilidad con sus alumnos, reflexionar e investigar sobre su propia actuación e intentar intercambiar experiencias exitosas con otros educadores. Actividades para fomentar la interculturalidad en clase de L. No se puede de ninguna manera enseñar español separado de su cultura. Tampoco podemos pasar por alto las culturas que nos rodean. Los alumnos están invitados a estudiar y a observar su propia cultura y compararla con la cultura de la lengua meta, adoptando desde el principio una perspectiva intercultural. Así, para llegar a tal objetivo, el docente ha de planificar diversas actividades que fomenten valores de comunicación, respeto, tolerancia, convivencia, cooperación, solidaridad y apertura mental. Cito aquí algunas actividades y estrategias de que el profesor puede valerse en sus aulas. Planificar actividades para promover una actitud intercultural a favor del reconocimiento de la diversidad y el respeto de la cultura del otro. Esforzarse para erradicar la discriminación, los prejuicios y los estereotipos culturales. Desarrollar en los estudios la competencia de reflexionar y criticar cualquier imagen o expresión discriminatoria o racista. Evitar en el aula utilizar
expresiones con machista racista, como trabajar como un chino, tengo un amigo negro, merienda de negros, dúchate, no seas gitano, etc. Aprovechar las fiestas, festivales, ceremonias, eventos, espectáculos realizados por el establecimiento educativo para poner de relieve la importancia de la diversidad como riqueza cultural, planificando actividades de cine, gastronomía, pintura, historia, narración, etc., a favor de la inclusión y la integración. Compartir cuentos de la cultura de cada grupo sociocultural e intentar traducirlos a la lengua meta, trabajando en pequeños grupos en un ambiente de aprendizaje cooperativo, contar experiencias personales con la discriminación o los prejuicios en un taller de escritura y redacción en la lengua meta, realizar actividades de lectura de textos originales de otras culturas traducidos a la lengua de estudio. Al final de esta ponencia sobre la interculturalidad me gustaría subrayar que tener una buena competencia intercultural es lo más requerido en el profesor de idiomas, del idioma español en la Escuela Nacional de Comercio y Gestión. Estamos hablando de un profesor que está cumpliendo sus funciones pedagógicas ante un grupo heterogéneo y con una patente diversidad cultural que ha de tomar en consideración a la hora de planificar sus clases. Insisto, al igual que muchos investigadores han recalcado que la práctica docente tiene un papel primordial en fomentar una visión intercultural y desarrollar en sus alumnos positivas actitudes de reconocimiento de las otras culturas, actitudes de respeto y consideración para poder aceptarlas y convivir con ellas. Trabajar en un contexto de diversidad y multiculturalidad exige del profesor nuevas competencias. Es imprescindible, entonces, utilizar métodos pedagógicos que fomenten el diálogo y la interacción intercultural, investigar sobre su propia actualización, realizar una autocrítica hacia su práctica diaria para remediar las carencias de su actuación educativa y actualizarla. Y muchas gracias.